Hoy es mi 60º cumpleaños. Nunca antes celebraban mis cumpleaños, pero hace 2 semanas, mientras ayudaba a mi nieto a ordenar su escritorio, encontré una tarjeta hecha a mano. En el anverso decía: «Feliz cumpleaños, abuela». Fingí no verlo, pero no pude evitar sentirme un poco esperanzado. Cumplir 60 es un hito que vale la pena recordar. Aunque nadie lo había celebrado por mí antes, pensé, quizá esta vez no lo olvidarían. Me levanté temprano y limpié toda la casa hasta que quedó impecable. Después de comer, me duché, me ricé el pelo por primera vez en mucho tiempo y me puse el vestido azul marino que mejor me quedaba. Luego me senté en la sala, esperando a que volvieran del trabajo. Solo entonces me di cuenta, me olvidé de preguntar a qué restaurante íbamos esa noche. Le envié un mensaje de texto a mi hijo, Brian. «¿A dónde vamos a cenar esta noche?». No respondió, probablemente seguía en una reunión. Les envié el mismo mensaje a Emily y a Richard. Ninguno respondió. Incapaz de quedarme quieta, volví arriba para reorganizar el dormitorio y el armario. Después de estar un rato revolviendo, me sentí cansada y me recosté en el sofá, quedándome dormida sin darme cuenta. Cuando desperté, ya estaba oscuro. Me incorporé de golpe y me di una palmada en la frente. ¿Se habrían ido al restaurante sin mí? Agarré el teléfono, lista para llamar, pero solo vi los mensajes que había enviado. Ninguna respuesta. Ninguna llamada perdida. Me quedé mirando la pantalla por un momento y luego marqué el número de Richard. «Hola», apenas había empezado a hablar cuando me interrumpió. «¿Qué pasa?». Su tono era monótono, como si estuviera atendiendo una llamada de negocios. Me preguntaba, «¿Dónde vas a cenar esta noche?». «Ya no queda nada. ¿Come algo en casa o te lo traemos?». No sabía qué sentir. Estaba a punto de decir, «¿Oyes? Richard, ven a cortar el pastel». Se oyó una voz de mujer por el teléfono. La reconocí al instante, era Lucy Wells, la mujer que había desaparecido de su vista, pero nunca de su vida. «Si no es nada urgente, hablamos más tarde», dijo y colgó. El sonido de la llamada final resonó en mis oídos. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, aturdido, como si me hubieran dado un golpe fuerte. Las luces de la habitación seguían apagadas. Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente la oscuridad, hasta que un trueno retumbó por la ventana. Cogí mi teléfono y abrí la aplicación de redes sociales. Emily me ayudó a instalarlo hace poco. Lo usé para grabar pequeños momentos de la vida en casa. Justo en la página principal, vi una nueva publicación. Lucy había subido un vídeo. Hice un golpecito sobre él. En la pantalla, Richard, Brian, Emily y mi nieto Jack estaban sentados alrededor de un pastel de cumpleaños, cantándole una canción de cumpleaños. Sus rostros estaban llenos de alegría, como una familia perfectamente feliz. El título decía: «Una cálida noche de cumpleaños con mis seres queridos». Con manos temblorosas, subí el volumen. Lo puse otra vez. Y otra vez. Y otra vez. La dulce voz de Jack llamándome «abuela» y esa canción de cumpleaños, que nadie me había cantado nunca, seguían resonando en mis oídos. Así que esa tarjeta no era para mí. Era para otra abuela. Mi marido, mi hijo, mi familia, todo hoy había sido para otra persona. Ninguno de ellos recordó que era mi cumpleaños. Nadie más que yo. Entonces vi un menú en el vídeo. Lo reconocí al instante, era de un restaurante francés de lujo en el centro. El mismo lugar que Richard solía elegir cuando recibía clientes importantes. Mi vista se nubló por las lágrimas. No pude contenerlo más y empecé a llorar. Yo había administrado la casa con cuidado, ahorrado cada centavo, vivido frugalmente para ellos, y ellos organizaron una gran celebración de cumpleaños para otra mujer. El marido con el que estuve casada durante 40 años nunca recordaba mi cumpleaños. Pero siempre recordaba el de ella. Agarré mi bolso y salí corriendo por la puerta, paré un taxi y me dirigí directamente a ese restaurante. Era hora punta y el taxi avanzó lentamente entre el tráfico hasta que finalmente se detuvo frente a un exclusivo bistró francés del centro.
En cuanto bajé del taxi, vi a Richard y Lucy saliendo del restaurante de la mano de Jack. Brian y Emily los seguían de cerca, todos sonrientes, con el aspecto de una familia perfecta. Cuando Richard me vio, un destello de pánico cruzó su rostro, pero rápidamente lo disimuló con su habitual compostura fría. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono de reproche en la voz. «No se me permite estar aquí», respondí con un tono cortante y frío. Lucy entró de inmediato, con una sonrisa amable y una voz suave. «Debes ser Mae, ¿verdad?» «Hola, soy Lucy. Richard y Jack vinieron a celebrar mi cumpleaños hoy. De hecho, les pregunté por qué no estabas aquí, y me dijeron que no te sentías bien, así que te quedaste en casa». Lucía radiante, elegante y serena, como si pasara por alguien de unos 40 y pocos años, no por una mujer de 50. Llevaba un maquillaje sutil, el cabello bien peinado y una voz tan amable como su porte. Antes de que pudiera responder, Jack de repente se apartó de ellos y corrió directamente hacia mí. «¿Qué haces aquí, mujer de pueblo sin educación?», gritó. Para un niño de 7 años, fue un golpe bastante fuerte, me golpeó en el estómago y casi me hizo perder el equilibrio. Emily corrió hacia él y lo jaló, frunciendo el ceño mientras lo regañaba. «Jack. No puedes tratar así a tu abuela». «No es mi abuela», gritó Jack furioso. «Habla raro, no es como nosotros. No me cae bien. No quiero que sea mi abuela». Me quedé allí paralizado, sus palabras me atravesaban como una cuchilla. Una oleada de furia y humillación me invadió tan rápido que no pude contenerla. Me acerqué furioso, agarré a Jack del brazo y le di una fuerte palmada en el trasero. Jack inmediatamente estalló en fuertes sollozos, atrayendo la atención de la gente que pasaba, que se detuvo a mirarlo. Emily, aturdida, probablemente nunca me había visto perder los estribos, se quedó paralizada, sin saber qué hacer. De repente, Brian se acercó corriendo, me apartó de un empujón y abrazó a Jack. «Mamá, ¿qué demonios haces? ¿Tienes que armar un escándalo?», espetó. Miré a mi hijo, vi el disgusto en sus ojos y sentí que algo dentro de mí se hacía añicos. Este era el niño que había criado con todo mi amor y cuidado. Me volví hacia Richard, sin estar segura siquiera de lo que esperaba, quizás solo para ver si todavía le importaba. Estaba a punto de hablar cuando apareció el gerente del restaurante, visiblemente incómodo, sugiriendo amablemente que nos moviéramos al salón para resolver nuestros asuntos privados. Pero Richard lo despidió sin dudarlo. Evitando mi mirada, se frotó la frente y murmuró: «No armemos más lío. Vámonos a casa». La irritación y superioridad en su voz me hicieron sentir como si yo fuera simplemente una mujer patética haciendo una escena pública. Lucy intervino de nuevo, con un tono suave, casi consolador. «Mae, quizá me malinterpretaste. Sí, Richard y yo tuvimos una relación de jóvenes, pero eso fue hace décadas. Ahora solo somos viejos amigos. Solo vino esta noche porque pensó que me sentía sola desde que falleció mi marido. Eso es todo. No le des demasiadas vueltas». Respiré profundamente, intentando tragar el fuego que subía a mi pecho. «Lucy, no entendí nada mal. No necesitas explicarme. Pero si no te importa, necesito hablar en privado con mi familia. Por favor, danos un poco de espacio». Mantuve la voz mesurada. No quería airear nuestros trapos sucios delante de ella. Incluso en ese momento de furia, me negué a fingir amargura. Pero entonces Brian intervino de repente: «Papá, lleva a Lucy a casa. Mamá irá con nosotros». «Está bien», dijo Richard. «¿Por qué?», espeté antes de poder detenerme, y Richard habló al mismo tiempo. «¿No sabe el camino a casa? ¿No puede pedir un taxi como cualquier persona? ¿Por qué tienes que acompañarla personalmente?». Sabía que mi tono era duro, mis palabras cortantes, pero había llegado a mi límite. Como un globo desinflado a punto de estallar, necesitaba un lugar donde desahogarme. «Mae, ya es suficiente», gruñó Richard con el ceño fruncido. Soltó un suspiro y se volvió hacia Brian. «Lleva a Lucy a casa. Jack y Emily vendrán con nosotros». «No quiero».
Gritó Jack de repente, agarrándose a Lucy. Quiero ir con la abuela Lucy. No quiero estar con esa abuela tan aburrida. Jack. Emily me miró con disculpa e intentó apartarlo, pero él volvió a zafarse. Después de todo el caos, finalmente nos subimos al coche. Me senté en el asiento del copiloto. Emily y Jack iban atrás. Justo cuando yo intentaba alcanzar el botón de la ventana para tomar un poco de aire, Richard volvió a subir la ventana en silencio. El viento es muy fuerte. Jack podría resfriarse, dijo, con la mirada fija en el camino. Retiré mi mano sin decir palabra. El coche se sumió en un pesado silencio. Pasaron varios minutos antes de que Richard finalmente hablara. Mae, tu comportamiento hoy fue completamente inapropiado. Así, sin más, unas cuantas palabras y ya había emitido su juicio, de manera clara y decisiva. Me recosté en el asiento, sin decir nada. No dije ni una palabra hasta que el coche entró en el garaje. Mi voz estaba ronca cuando por fin hablé, tan débil que apenas la reconocí. Emily, tú también crees que me equivoqué, ¿no? No respondió. Pero a través del retrovisor, capté un destello de vacilación en sus ojos. Ese silencio débil y evasivo fue más hiriente que cualquier respuesta verbal. Solté una risa silenciosa. Ni siquiera sabía por qué, solo que de repente todo me parecía absurdo, casi cómico. Había dedicado 40 años a esta familia, y al final, ni uno solo recordaba que era mi cumpleaños. Ya llegamos. Salgamos, dijo Richard, apagando el motor y llamando a Emily y a Jack para que salieran del coche. Como no me moví, él suspiró, se acercó para abrirme la puerta y extendió la mano para ayudarme. Le aparté la mano. Parecía que iba a decir algo cuando el coche de Brian se detuvo junto a nosotros. Se acercó furioso, ya con la voz alzada. ¿Por qué sigues aquí? Mamá, ¿qué quieres exactamente? Sabíamos que armarías un escándalo, así que ni siquiera pensábamos llevarte. No es que papá y Lucy estuvieran cenando en privado. Acabamos de celebrar su cumpleaños juntos, ¿cuál es el problema? Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría en la cara. El fuego en mi pecho se reavivó al instante. Le di una bofetada, fuerte, en la cara. Mae. ¿Cómo pudiste golpear a Brian? Gritó Emily. Mae. ¿Te has vuelto loca? Gritó Richard furioso. No puedes golpear a mi papá. Jack saltó frente a Brian con los brazos abiertos como si estuviera listo para defenderlo de mí. Los tres corrieron hacia adelante, protegiendo a Brian como si yo fuera un lunático al borde de un colapso. Brian se llevó la mano a la mejilla, con los ojos abiertos de par en par, sorprendido. Nunca le había puesto la mano encima, ni una sola vez en su vida. Siempre había sido una madre cariñosa. Claro que no podía comprenderlo. Todavía me dolía la palma de la mano. Miré fríamente sus rostros, cada uno diferente, pero todos iguales, y dije, con voz mordaz y cortante. Ustedes son unos desagradecidos. Mi tono fue tan amargo, tan cortante, que sobresaltó a Brian. Tartamudeó, mamá. El rostro de Richard se ensombreció aún más. Me miró fijamente, con una voz gélida. Mae, esto es ridículo. Ya te pusiste en ridículo en público, y ahora le pegas a tu propio hijo en casa. Ya casi tienes 60 años, ¿puedes dejar de actuar de forma tan irracional? Realmente me reí cuando escuché eso. No casi 60, dije, haciendo una pausa, con voz firme y clara. Cumplo 60. Hoy. Y dicho esto, me di la vuelta y subí las escaleras, dejándolos a todos atrás sin siquiera mirarlos. Cuando llegué a casa, fui directo al dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. Me quité la ropa y me puse bajo una ducha caliente, frotándome la cara para limpiarla, pero ninguna cantidad de agua podía quitar la pesadez que presionaba mi pecho. Al poco rato alguien llamó a la puerta. Mae, abre. Soy yo. La voz de Richard. Agarré una almohada y me la puse sobre la cabeza. No quería oír nada. No quería oír nada en absoluto.
En ese momento, mi teléfono vibró. Lo cogí instintivamente, desbloqueé la pantalla y vi un mensaje de Lucy. Lo abrí. Mae, la verdad es que pensé que Richard te había contado lo de hoy. Brian y Emily venían, así que supuse que lo sabías. Además, hemos celebrado juntos los últimos años, así que no pensé que lo malinterpretarías. La verdad es que no pasa nada entre Richard y yo, por favor, no te preocupes. Mis ojos se fijaron en esa línea. Hemos celebrado juntos los últimos años. ¿Los últimos años? Me congelé por un segundo y luego comencé a escribir. ¿Estás diciendo que también han celebrado tu cumpleaños contigo todos los años antes de esto? Su respuesta llegó rápidamente. Sí, desde que falleció mi esposo, Richard ha pasado casi todos mis cumpleaños conmigo. Después de que nació Jack, Brian y Emily también venían. Al leer ese mensaje, el fuego que ardía con tanta intensidad en mi interior simplemente se apagó. Como si alguien hubiera extraído el oxígeno de la habitación. Ni siquiera se convirtió en humo, solo en cenizas frías y sin vida. Me sentí ridículo. Patético, incluso. Casi me reí. Mi esposo llevaba 10 años seguidos celebrando el cumpleaños de su ex. Mi hijo llevaba 7 años acompañándolos. ¿Y yo? Llevaba 40 años formando parte de esta familia, y nadie se había acordado de mi cumpleaños. Recordé cuando era más joven, antes de casarme. Todos los años, para mi cumpleaños, mis padres me preparaban un plato de pasta caliente y chocolate caliente, a veces con dulces colocados con cuidado en el borde. Eran gestos sencillos, pero me hacían sentir apreciada. Querida. Mi padre trabajaba en el turno de noche en la fábrica. Mi madre era cocinera en la cafetería del hospital. Estaban agotados todos los días, pero nunca dejaban pasar desapercibido un cumpleaños, ni el mío ni el de mi hermana. ¿Y ahora? En esta supuesta familia, incluso un «feliz cumpleaños» parecía pedir demasiado. Richard y yo nos conocimos por un amigo en común. Nos casamos solo 3 meses después. Él acababa de dejar un trabajo estable para emprender su propio negocio, y yo me dediqué por completo a apoyarlo, ocupándome de todo en casa para que pudiera centrarse en su carrera. De pequeños, aún recordaba mi cumpleaños. Cuando volvía de sus viajes de negocios, me traía pequeños regalos, un pañuelo de seda, un reloj. Yo siempre los guardaba con cuidado, pensando que eran pequeños símbolos de nuestro matrimonio. Pero entonces, nada. Todo se detuvo. Abrí la cuenta de Lucy en redes sociales. Emily me había enseñado a revisar las publicaciones de un usuario. Revisé foto tras foto, vídeo tras vídeo. Richard la llevaba de excursión a las montañas. Richard recogía manzanas con ella en una granja. La ayudaba con los trámites inmobiliarios, le buscaba un contador para que se encargara de sus impuestos. Le cambiaba las bombillas. La llevaba a sus clases de baile comunitarias. Y vídeos de cumpleaños, año tras año. Pasteles, regalos, canciones, fotos familiares. Richard en casi cada fotograma. Si alguien viera esas fotos sin contexto, pensaría que ella es su esposa. Seguí desplazándome, castigándome con cada publicación, sin siquiera saber cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Me ardían los ojos de sequedad. Me dolía la cabeza. Me quité las gafas para leer y me recosté en la cama, mirando al techo, con mis pensamientos hechos un lío. La ira que había estado hirviendo antes se había disipado, dejando solo una presión pesada y dolorosa en mi pecho y garganta. Apenas podía respirar. Ya no me quedaban lágrimas para llorar. Solo podía respirar, inhalando y exhalando, intentando tragar el nudo en la garganta. Pero sentía como si me hubieran atravesado el pecho. Y el frío seguía filtrándose, ola tras ola, hasta que no pude dejar de tiritar. No supe cuándo me quedé dormido. Para cuando volví a abrir los ojos, la luz del día ya había inundado la habitación. Me incorporé de golpe, con una punzada de pánico en el pecho. ¿Me había quedado dormida? Ni siquiera había preparado el desayuno. Instintivamente, empecé a buscar ropa, lista para bajar y empezar a cocinar. Pero entonces, como una ola rompiente,
los recuerdos del día anterior volvieron a inundarme. Mis manos se congelaron en pleno movimiento. Me quedé allí, rígido e inmóvil. Entonces lo comprendí con más claridad que nunca: ya no era esposa, madre ni una anciana respetada en esta casa. No era más que una ama de llaves interna y bien preparada. Una risa amarga escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Se oyó un golpe en la puerta. La voz de Richard lo siguió. «Mae, el desayuno está listo. Baja a comer». No respondí. Simplemente me arrastré hasta el baño, moviéndome lentamente bajo el peso de todo lo que sentía. Cuando abrí la puerta de nuevo, Richard ya se había ido. Bajé las escaleras. Justo cuando llegaba a la puerta de la cocina, Brian apareció frente a mí, sosteniendo un pastel de cumpleaños cuidadosamente decorado con 6 velas encendidas encima. «Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, querida mamá». Richard, Brian y Emily estaban cantando, con sus rostros radiantes de sonrisa, como si el desastre de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. «Vamos, mamá, pide un deseo y apaga las velas», dijo Brian alegremente, ofreciéndome el pastel. Sus ojos brillaban como si todavía fuera ese niño pequeño acurrucado en mis brazos. Por alguna razón, al ver su rostro sonriente se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. Me di la vuelta, fui al refrigerador y me serví un vaso de leche fría. El líquido helado me resbaló por la garganta y se asentó en el estómago, aliviando un poco el dolor agudo que sentía. «Mamá, hoy nos tomamos la mañana libre para celebrar tu cumpleaños como es debido», dijo Brian, colocando el pastel en la mesa. Su voz intentaba mantener la calma, aunque su rostro ya mostraba indicios de impaciencia. «¿Puedes dejar de enojarte, por favor?». No sabía cómo enfrentarlos. Tomé un trozo de pan y empecé a subir las escaleras, pero Richard me agarró del brazo. «Mae, todos cometimos errores anoche. No puedes seguir ignorando a todo el mundo». En cuanto dijo eso, mis emociones apenas contenidas volvieron a encenderse. Lo miré fijamente, en voz baja pero firme. «¿Qué quieres decir exactamente con «todos cometimos errores»? ¿Estás diciendo que me equivoqué al aparecer e interrumpir tu feliz celebración familiar?» «Hace años que no celebras tu cumpleaños», dijo secamente. «Es comprensible que lo hayamos olvidado». «¿De verdad necesitas darle tanta importancia?». «Exacto», intervino Brian. «Mamá, estás exagerando mucho. Lucy jamás armaría una escena así». La forma en que lo dijeron, con tanta seguridad, con tanta presunción, me revolvió el estómago. De repente, corrí al lavabo y me dio una arcada. La leche que acababa de tragar volvió a salir. Emily se apresuró a tranquilizarme. «Mae, no te preocupes. Te lo prometemos, celebraremos como es debido el año que viene, ¿vale? Por favor, no estés más triste». Suavemente aparté su mano y giré mi mirada hacia Brian. «Si amas tanto a Lucy», dije en voz baja, «¿por qué no dejas que ella sea tu madre? ¿Puedes parar ya con esta locura? ¿Acaso te oyes?», espetó Brian, alzando la voz. «Suenas ridículo». Entonces Richard perdió el control, algo que casi nunca había visto en nuestros 40 años de matrimonio. Siempre había sido frío, distante, sin emociones. Pero en cuanto se mencionó el nombre de Lucy, se desmoronó. No era que no pudiera mostrar emociones. Simplemente nunca las sintió por mí. Brian pareció desconcertado por el arrebato de su padre y se quedó en silencio por un momento. Pero yo, extrañamente, me sentí más tranquilo que nunca. La rabia, la humillación, el dolor, todo se desvaneció. Lo que quedó fue algo más silencioso, algo más pesado. Una especie de agotamiento profundo, hueco, que no podía expresar con palabras. 40 años de matrimonio. Décadas de devoción. Y en ese momento, todo parecía nada. «No estoy loca, ni digo tonterías», dije con calma, mirando a Richard directamente a los ojos. «Quiero el divorcio». «¿Divorcio?», estalló Brian. «Mamá, ¿estás loca? A tu edad, ¿quieres empezar a hablar del divorcio como si fuera un juego?».
¿Crees que puedes alejarte de papá y estar bien? ¿Crees que hay un hombre ahí fuera esperando a alguien como tú? Richard aún no había dicho una palabra, pero Brian ya estaba lanzando todos los insultos que podía reunir, rápidos y agudos, cada uno más profundo que el anterior. Si yo hubiera sido así antes, tal vez me habría derrumbado, me habría culpado, me habría preguntado si estaba siendo irracional, tal vez incluso habría llorado. ¿Y ahora? Ahora, simplemente me sentía cansado. Cansado y asqueado. El patrimonio conyugal se repartirá equitativamente. Los hijos ya son mayores, así que la custodia no es un problema. Haré que mi abogado redacte el acuerdo de divorcio y se lo envíe. Richard apretó la mandíbula y frunció el ceño tan profundamente que parecía un nudo en su rostro. Vi que estaba enojado, pero lo que más resaltaba era el enfado, la pura exasperación en su expresión. No estaba herido. No estaba arrepentido. Solo estaba irritado. Mae, tienes 60 años. ¿No te parece un poco patético todo esto? Te sugiero que te calmes. Vuelo a Seattle esta semana por negocios. No volveré hasta que termine la conferencia. Espero que, para cuando regrese, hayas entrado en razón. Tomó su abrigo y salió sin decir una palabra más, sin siquiera mirar atrás. No me dejó un instante para responder. Y no quise detenerlo. No había nada más que decir entre nosotros, solo cansancio. Mamá, no te entiendo, murmuró Brian a mis espaldas. Cantamos el feliz cumpleaños, sacamos un pastel, te dimos la oportunidad de superarlo todo. Pero no, solo tuviste que seguir adelante. ¿Estás contenta ahora? Hiciste que papá se fuera. Nunca te pedí que hicieras nada de eso, dije sin mirar atrás, luego me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación. De vuelta en la habitación, empecé a empacar mis cosas. Tras una rápida clasificación, me di cuenta de que era hora de empezar a planificar lo que vendría después. Cogí el teléfono y busqué un canal de asesoría legal que seguía. La presentadora era una mujer de unos 40 años, abogada especializada en ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Sus consejos siempre eran claros y accesibles. Un día, navegando por las redes sociales, descubrí su canal y desde entonces, lo he escuchado con frecuencia. Siguiendo los pasos que Emily me había enseñado una vez, le escribí un correo electrónico y también llamé a la oficina de abogados que figuraba en la página de inicio de su canal para programar una consulta. Luego volví a hacer las maletas. Cuando terminé, miré a mi alrededor y me di cuenta, en esta casa en la que había vivido durante 40 años, todo lo que realmente poseía podía caber en una maleta y una pequeña mochila. Tomé las joyas de oro y plata que Richard me había regalado a lo largo de los años, junto con la tarjeta bancaria de la casa que siempre había usado. Planeaba ir al banco más tarde y transferir todo el saldo a la cuenta que había abierto antes de casarme. Mis ahorros personales no eran muchos, pero había gestionado todos los gastos del hogar durante todos estos años, presupuestando hasta el último céntimo. Siempre había ahorrado pensando en Brian, para emergencias, para su futuro. Ahora, en retrospectiva, probablemente nunca le importó ese dinero. Así que, si es así, tengo todo el derecho a recuperarlo. Saqué mi maleta rodando por la puerta de la casa donde había vivido durante 4 décadas y tomé un taxi hasta un hotel modesto y antiguo en el centro, un lugar por el que solía pasar de joven. Siempre me había parecido tranquilo y reconfortante. Después de registrarme, me dirigí directamente a la oficina de abogados para reunirme con el abogado. Ella pareció un poco sorprendida cuando me vio. Después de todo, no todas las mujeres de 60 años aparecen declarando que están listas para empezar de nuevo. Pero no había juicio en su expresión. Ningún consejo condescendiente. Nada de pensarlo 2 veces. Escuchó atentamente mientras le exponía mi situación, tomó nota de cada detalle y me ofreció una orientación legal clara y profesional. Firmé el contrato de compromiso en el acto y pagué el anticipo. Ella programó la firma formal del contrato para el día siguiente. Al levantarme para irme, no pude evitar preguntar, ¿no te parece ridículo divorciarme a los 60? Claire me miró con voz cálida pero firme. Mae, si una mujer decide marcharse a los 60, significa que ya ha soportado mucho más de lo que debería. Lo dijo con suavidad,
casi con naturalidad, pero me hizo un nudo en la garganta. Tuve que parpadear con fuerza para evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Después de salir del despacho de abogados, pasé por la estación de tren. Con la ayuda de un vendedor de billetes, compré un billete de ida de vuelta a mi ciudad natal, Portland. Encontré un pequeño restaurante al borde de la carretera y pedí una hamburguesa con queso, solo para llenar mi estómago, luego regresé al hotel. Después de años de constante actividad, la repentina quietud se sintió extraña, como un vacío que no sabía cómo llenar. Al entrar al vestíbulo del hotel, el recepcionista me recibió con una sonrisa alegre. «Hoy has vuelto temprano». «Ya me he ocupado de todo, así que pensé en volver y descansar», respondí. «¿No estás de vacaciones?», preguntó con indiferencia. «Pareces muy independiente. ¿No tienes amigos por aquí con quienes quedar?». Su simple pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, me quedé allí parado, atónito al darme cuenta. En estos 40 años, no había hecho ni un solo amigo verdadero. Toda mi vida, cada pensamiento, cada esfuerzo, había girado en torno a esa casa. Ni siquiera forjé mi propio círculo. Le di una pequeña sonrisa amarga y negué con la cabeza. «No tengo amigos». Se rió juguetonamente. «No te preocupes, siempre puedes hacer nuevos amigos. Mi mamá acaba de empezar a tomar clases en un centro para personas mayores. Ha hecho un montón de amigos nuevos, incluso ha vuelto a salir con chicos». «¿Centro para mayores?», pregunté. «¿Qué tipo de clases?». «De todo tipo. Fotografía, cerámica, danza, arreglos florales, incluso clubes de viajes. La verdad es que es genial. La mayoría de los centros comunitarios de la ciudad tienen programas así. Deberías echarles un vistazo cuando vuelvas a casa». Asentí y guardé la idea en silencio dentro de mi corazón. Una cosa de la que siempre me arrepentí fue de no haber ido nunca a la universidad. De niño, mi familia no tenía los recursos. Me puse a trabajar directamente después de la preparatoria, sin darme nunca la oportunidad de seguir estudiando. Luego llegó el matrimonio, las responsabilidades, y la vida se volvió cada vez más ajetreada, hasta que la idea de volver a estudiar simplemente se desvaneció. Pero ahora, el mundo ha cambiado muchísimo. Sin educación, sin la capacidad de seguir aprendiendo, es realmente difícil sobrevivir de forma independiente en la sociedad actual. Pasé toda la tarde charlando con la joven recepcionista en el vestíbulo del hotel. El tiempo transcurrió en silencio y, de alguna manera, todo ese peso que llevaba encima empezó a disiparse. Antes de que oscureciera, sonó mi teléfono. Era Emily. Contesté. Al otro lado, me preguntó, «Mae, ¿no estás en casa? ¿Vuelves a cenar esta noche? ¿Quieres que te prepare algo?» «Me he mudado, Emily. Pueden cenar sin mí esta noche». No esperé a que dijera nada más, simplemente colgué. Ya estaba más tranquilo, pero aún sentía un atisbo de frustración latente. Volví a coger el teléfono y me volví hacia la recepcionista. «Cariño», dije con dulzura, «¿puedes ayudarme a bloquear algunos contactos? No sé cómo hacerlo». «Claro. ¿A quién quieres bloquear? ¿Llamadas o redes sociales?», preguntó, tan alegre como siempre. «Todo», dije con firmeza. Me guió pacientemente por los pasos, mostrándome cómo bloquear números y eliminar personas de mis contactos, y luego cómo gestionar mi lista de bloqueados por si alguna vez cambiaba de opinión. Al terminar, le di las gracias con una sonrisa y le invité a un café. A cambio, incluso me enseñó a pedir pizza por internet. Compartimos una pizza juntos antes de volver arriba a mi habitación. En el momento en que entré, el teléfono sonó nuevamente, esta vez desde un número desconocido. Respondí y se oyó la voz de mi hijo. «Mamá, anda, deja de ser tan dramática. Vuelve a casa de una vez. Si vuelves ahora, no le diré a papá que te escapaste. Pero mejor que nos desbloquees. Ya basta de tonterías. Si sigues así y papá se enfada mucho y se divorcia, ¿qué harás? ¿Vas a vivir en la calle? Brian», dije con calma, «cuida de tu vida. Si quieres contárselo a tu padre,
adelante. Y con esto colgué. En los días siguientes ni Brian ni Emily volvieron a comunicarse. Trabajé en estrecha colaboración con mi abogado para finalizar el acuerdo de divorcio y envié los documentos directamente a la casa. Después de pensarlo un poco, eliminé a Richard de mi lista de bloqueados y le envié un mensaje. El acuerdo de divorcio ha sido enviado. Por favor, fírmelo en cuanto lo recibas. Una vez que los documentos estén listos, avísame, podemos ir juntos al juzgado a presentar la documentación. Él no respondió. Una vez que todo estuvo en su lugar y con los cálidos deseos de mi abogado, comencé a prepararme para regresar a mi ciudad natal. En cuanto volví a la vieja casa donde crecí, me sorprendió la sensación de seguridad que me invadió. Pasé el día entero limpiándola de arriba abajo, quitando el polvo y tirando muebles desgastados que no tenían cabida en esta nueva etapa de mi vida. A la mañana siguiente, tomé un taxi a la mueblería más cercana y elegí algunas piezas nuevas. Ahora todo podía ser entregado e instalado en casa, tan conveniente que, a mi edad, no tenía que esforzarme en arrastrar cosas pesadas pieza por pieza. Cuando el equipo de reparto terminó de instalarse y se fue, miré a mi alrededor, al espacio renovado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de verdadera esperanza para la vida que me esperaba. Estuve tan ocupado durante días que no esperaba el mensaje cuando llegó. Richard. ¿Cuándo vuelves? Frío. Distante. Igual que siempre. Así habían funcionado las cosas entre nosotros durante 40 años. Cada vez que discutíamos, desaparecía unos días y luego regresaba, actuando como si nada hubiera pasado, diciendo que era darme tiempo para tranquilizarme. En aquel entonces, pensaba que así funcionaba el matrimonio, alguien tenía que ceder. Cada vez que él reanudaba la conversación con naturalidad, lo tomaba como una señal de reconciliación y lo dejaba pasar. Mirando ahora hacia atrás, me doy cuenta de lo tonto que fue aquello. Esta vez no me molesté en explicar nada. Simplemente respondí. Contáctame después de firmar el divorcio. Richard nunca volvió a responder. Sabía que él aún creía que podía vencerme como siempre lo había hecho, con silencio, con ausencia, con distancia emocional. Que al final cedería, como siempre lo hacía. Pero no lo hice. Ya no me importaba. En lugar de eso, me volví hacia mi nueva vida. Me comuniqué con el centro comunitario local y, con la ayuda de uno de los miembros del personal, me inscribí en clases en el programa de aprendizaje para personas mayores. Al entrar en ese edificio amplio y luminoso, me di cuenta de algo que nunca antes había entendido. La vida en la segunda mitad del siglo XX no tiene por qué ser solo cocinas, hogares y un sinfín de compromisos. También puede estar llena de música, risas, manualidades y descubrimiento. Me inscribí en una clase de repostería, un coro, un curso introductorio de inglés e incluso un taller de informática. Pasaba las mañanas en clase, las tardes practicando y algunas noches charlando y reuniéndome con mis nuevos compañeros. Por primera vez, la vida tenía ritmo y me sentía genuinamente realizada. La cocina y la estufa que una vez me habían atrapado en la repetición y el sacrificio comenzaron a desvanecerse de mi memoria, pieza por pieza. Incluso empecé a aprender a cuidarme de nuevo. Me probé ropa que nunca me habría atrevido a usar. Fui a la peluquería y me hice una permanente moderna, algo fresco y divertido. Hice muchos amigos. Un veterano retirado del ejército de mi clase de repostería, una mujer muy amable del coro y mi profesor de informática, un joven llamado Sam que no tendría más de 30 años. Esa noche, el ensayo del coro se prolongó más de lo habitual y, cuando llegué a casa, eran casi las 9. Cuando me acerqué a la puerta principal, vi a Richard apoyado contra la columna del porche, con aspecto cansado y desgastado. Lo miré pero no dije nada, pasé a su lado para sacar mis llaves de mi bolso. Una vez dentro, me serví un vaso de agua tibia para calmar mi garganta antes de finalmente hablar. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a llevarte a casa, dijo. Esta es mi casa, respondí con calma. ¿Firmaste el divorcio? Mae, suspiró, frotándose las sienes, visiblemente exhausto. Ya no somos jóvenes. ¿De verdad tenemos que seguir alargando esto? Firma los papeles. Si no, solicitaré el divorcio. ¿Solicitar el divorcio? ¿Por qué?
No te he maltratado. No te he engañado. ¿Por qué exactamente me vas a demandar? Levanté el teléfono con voz firme. He hecho copias de seguridad de todas las publicaciones en redes sociales de los últimos 10 años, tanto las tuyas como las de Lucy. Ya las he certificado ante notario. Pueden servir como prueba indirecta de infidelidad. No hice trampa, gritó, incapaz de contener más su ira. Miré la expresión retorcida en su rostro y de repente dejé escapar una risa silenciosa. Si fuiste infiel o no, no te corresponde a ti decidirlo. Eso le corresponde a un juez. ¿Sabes qué es realmente irónico? Soy tu esposa legal, y no hay ni una sola foto decente de nosotras juntas. Pero su perfil está lleno de fotos tuyas. Richard me miró fijamente, su rostro se endureció y su paciencia claramente se había agotado. Eres solo una ama de casa con un diploma de bachillerato, sin carrera ni experiencia. ¿De verdad crees que puedes vivir una vida digna sin mí? No estoy viviendo decentemente ahora, le espeté con voz fría. Este último mes, sin ti, ha sido el mes más feliz de mi vida. Encontré un abogado por mi cuenta, tomé un tren, vacié mi antigua casa y empecé a reconstruir mi vida pieza por pieza. Richard, me has menospreciado durante años, ¿verdad? Me acerqué más, mirando fijamente el rostro que conocía desde hacía 40 años. El desprecio, la condescendencia, todo era tan evidente ahora. ¿Por qué no lo había visto antes? Richard, siempre has creído que no era lo suficientemente buena para ti, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Solo querías una ama de llaves, alguien que manejara tu vida para que pudieras concentrarte en tu carrera. ¿Alguna vez, aunque fuera por un instante, me viste como tu esposa? Su rostro se oscureció aún más, pero intentó cambiar el tema de conversación. No te traté mal, ¿verdad? ¿Te hice sufrir alguna vez? No tuviste que trabajar ni un solo día de tu vida. Vivías cómodamente sin ganar un céntimo. La mayoría de las mujeres te envidiarían. Cómodamente, solté una risa amarga. Intenta vivirlo tú mismo. Levantarte antes del amanecer todos los días para preparar el desayuno, dar vueltas entre ollas y sartenes, lavar la ropa de tu hijo, cocinar para toda la familia, limpiar cada rincón de la casa. ¿Alguna vez has lavado tus propios calcetines sucios? ¿Tu ropa interior? ¿Crees que esta casa se quedó limpia sola? ¿Crees que la basura simplemente desapareció? Si a eso le llamas buena vida, pues, vive la vida. Pero yo ya no aguanto más. ¿Todo eso por un poco de trabajo doméstico?, murmuró, visiblemente molesto. Así es. Espeté con voz firme y ronca. Sí, es demasiado para mí. Ya no quiero ser tu criada sin sueldo. Al menos las criadas de verdad cobran y pueden dejarlo cuando quieran. Yo pasé 40 años sirviendo a tu familia sin cobrar, solo para ser criticada y despedida. Bueno, pues lo dejo. Richard se quedó sin palabras, con la mandíbula apretada y el rostro frío. Estás siendo ridículo, murmuró finalmente. Perfecto. Entonces puedes irte ya. Tienes una semana para firmar los papeles o presentaré la demanda yo mismo. Le cerré la puerta en la cara y solo entonces sentí que por fin podía volver a respirar. Realmente pensé que después de lo feroz que había sido nuestra discusión esa noche, Richard finalmente firmaría los papeles del divorcio y terminaría con esto. Pero, para mi sorpresa, una semana después, apareció en mi puerta, con Brian, Emily y Jack a cuestas, haciendo una escena delante de los vecinos. Para evitar más chismes, los dejé entrar a regañadientes. En el momento en que entraron, Jack corrió directo a mis brazos y rompió a llorar. Abuela, te extrañé mucho. Me enfermé hace unos días, tuve fiebre. Quería tu pastel de brownie. Te extrañé muchísimo. Lo aparté con suavidad. Tengo planes para esta noche. Dile a tus padres que preparen la cena. Jack parecía aturdido. Miró a Brian y luego se retiró lentamente a los brazos de Emily. Fue entonces cuando Brian finalmente habló. Mamá, vinimos hoy a llevarte a casa.
Jack ha estado enfermo 2 veces desde que te fuiste, una por un resfriado y la otra por una reacción alérgica. Ha bajado de peso. Emily y yo, no somos buenos cuidándolo. ¿De verdad quieres que sufra así? Lo interrumpí. Claro que sí. Jack es tu hijo, no mío. Yo te crié. Cumplí con mi deber como madre. Ahora te toca a ti ser padre. Entonces me volví hacia Richard. ¿Firmaste los papeles? Si no, presentaré la demanda esta semana. Mamá, por favor, no te enfades, dijo Brian rápidamente. Lo hemos estado pensando mucho. Lo admito, nos equivocamos. Olvidar tu cumpleaños fue culpa nuestra. Lo sentimos mucho. Incluso hablé con papá, me prometió que no volvería a tener contacto con Lucy. Nos aseguraremos de que tus cumpleaños se celebren como es debido de ahora en adelante. Todos los años. Así es, Mae, intervino Emily. En todo matrimonio hay malentendidos. Richard de verdad te quiere. Fue él quien insistió en que fuéramos a recogerte hoy. La miré y no había enojo, solo un cansancio silencioso. Emily era una persona amable, pero de esas que sutilmente delega responsabilidades en los demás, especialmente en los mayores de la casa. Nunca había visto las cosas desde mi perspectiva. Solo quería que todo transcurriera con fluidez y serenidad. Así que la miré a los ojos y le pregunté, Emily, si un día Brian se reencuentra con su novia de la secundaria después de que muere su esposo, comienza a sentir pena por ella, la lleva de excursión, de viaje, la ayuda con sus recados, le cambia las bombillas, se encarga de su papeleo y luego celebra su cumpleaños durante 10 años seguidos, llevando también a tu hijo, ¿te parecería bien? Su expresión cambió instantáneamente. No tenía respuesta. Claro que no podía aceptarlo. Y eso significaba que no tenía derecho a esperar que yo la aceptara. Continué, no viniste aquí porque realmente comprendieras tus errores. Viniste porque finalmente te diste cuenta de que sin tu ama de llaves, esta casa no funciona tan bien. Me volví hacia Brian. Probablemente sean los zapatos más sucios que has usado, ¿verdad? No hay nadie que los limpie, no se lustran solos por arte de magia. Luego a Richard, esa camisa está hecha un desastre de arrugas. La llevas días usándola, ¿verdad? Por fin te diste cuenta de que la ropa no sale bien planchada de la lavadora, hay que plancharla. Y luego a Emily, ¿empiezas a darte cuenta de que criar a un hijo no es precisamente un pasatiempo relajante? Es agotador, ingrato e interminable. Al oír mis palabras, la sala quedó en silencio. Nadie dijo nada. Simplemente permanecieron sentados, con la cabeza gacha. Y yo nunca me había sentido más seguro. Richard se aclaró la garganta, su voz era áspera y una expresión de cansancio se apoderó de su rostro. Mae, no nos dimos cuenta de todo lo que has hecho. Lo dimos todo por sentado. Pero estamos listas para hacerlo mejor. Ayudaré con las tareas de la casa. Cortaré todo vínculo con Lucy. ¿Puedes encontrar en tu corazón el perdón? No, dije sin dudarlo. No hay nada más que hablar. Si eso es todo, por favor, márchate, tengo planes para esta noche. Mamá, si te divorcias, ¿cómo vas a vivir sola? ¿Quién te cuidará cuando seas mayor? ¿Quién te ayudará si enfermas? Preguntó Brian, visiblemente presa del pánico. No pude evitar reírme. Pensé en un vídeo que había visto en una de mis últimas clases en línea y respondí, mientras pueda respirar, viviré. Cuando sea viejo, iré a una residencia de ancianos. Si me enfermo gravemente, simplemente me iré de este mundo sin ningún otro arrepentimiento. Y así, nuestra conversación terminó en un frío silencio. Cuando se dieron la vuelta para irse, Jack se detuvo en la puerta y me miró. Abuela, mamá dijo que ya no quieres al abuelo. ¿Significa eso que ya no tendré abuela? Sonreí levemente y dije, ¿no dijiste que te gustaba más la abuela Lucy? Pídele al abuelo que se case con ella, será tu nueva abuela. La cara de Jack se iluminó. Sí. La abuela Lucy puede ser mi nueva abuela. Salió corriendo felizmente, dejándome viendo cómo su pequeña figura desaparecía por el sendero.
Y con eso, el último hilo que me ataba a esa casa finalmente se rompió. Los niños no dicen esas cosas por sí solos. Alguien le enseñó. Ya fuera Lucy o Richard, ya no importaba. Ahora, solo, no sentía nada más que libertad. Tras el regreso de Richard a casa, firmó los papeles del divorcio poco después, sin más discusión. Incluso me ofreció una mayor parte de nuestros bienes comunes. No me negué. Lo acepté todo, sin dudarlo. Un mes después, tenía en mis manos el certificado de divorcio definitivo. Poco después, aprendí a grabar y editar vídeos con mi teléfono y abrí un canal de repostería en línea. No tenía grandes habilidades de edición, pero la gente se sentía atraída por el encanto de una mujer mayor que compartía sus recetas caseras. Mi edad y mi experiencia en repostería me dieron un grupo pequeño pero fiel de seguidores. Con el tiempo, mi círculo de amigos se amplió, desde otros jubilados hasta una sorprendente cantidad de personas más jóvenes a quienes les encantaba aprender de mí y charlar sobre la vida. Finalmente me enteré de que Richard y Lucy finalmente se habían juntado. Pero las cosas no salieron como esperaban. Lucy no tenía talento para las tareas del hogar y no podía administrar la casa. En lugar de integrarse con facilidad, la familia terminó adaptándose a ella. Intentó ayudar con Jack, pero terminó dándole comida que le provocó una alergia grave, tuvo que ser hospitalizado. Después de ese incidente, Brian hizo las maletas y se mudó con Emily y Jack para siempre. Poco después, a Richard le diagnosticaron cáncer. Se sometió a una cirugía y permaneció en cama durante la recuperación. Poco después del diagnóstico, Lucy solicitó el divorcio, llevándose consigo la mitad de los bienes de Richard al irse. Ahora, Richard se recupera en casa. Emily, para cuidar de él y de Jack, dejó su trabajo y se dedicó por completo al cuidado del hogar. Aprendí todo esto a través de mensajes ocasionales que Emily todavía me envía, actualizaciones casuales, fragmentos de conversación. Cuando me dijo que había dejado su trabajo, solo le dije una cosa. No juzgo las decisiones que estás tomando ahora. Pero si alguna vez quieres empezar de nuevo, nunca es tarde. Sí. No fue hasta los 60 que finalmente aprendí a amarme.